viejo mueble de madera que sostiene una consola analógica. A las 2:25 viene y se me acerca, se me para al lado y me dice: ¿llamaste? Un cajón trabado que ocultó durante años un libro amarillento. En la mitad de la sesión del primer tema, se saca los auriculares, se para, viene y me dice: ¿llamaste? Estoy acá tocando con vos al lado del estudio, ¿cómo hago? Escritas entre el olor a celulosa en descomposición, ¿llamaste? surgen las anécdotas imprecisas sobre el rock and roll. Llegó todo que parecía ser lo que parecía fábrica de velitas. Llegó todo lleno de cosas y me dice: al fin llamaste. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything? Esta canción salió un 1 de febrero junto con el disco llamado Dookie, para aquel que nació en el año 2000, 2010 y no sabe de qué estamos hablando, cosa que sería medio rara porque es un hit que ha trascendido incluso los círculos del rock and roll. Es Green Day con Basket Case, quizás la canción más famosa de este disco. Sí. Que debe ser el disco más famoso de Green Day, o uno de los dos más famosos con American Idiot. Que es un temón que tiene una historia bastante particular, porque es, como todo el mundo sabe, el disco que le cambia la vida a la banda, el disco que lo lleva a tocar en estadios, lo saca de los tugurios que solían frecuentar. Es el tercer disco de la banda. Sí. Y antes del lanzamiento de Dookie, Billy Joe Armstrong vivía en un sótano donde paraba con sus dos compañeros, con McDermott y Trecool. Era el sótano donde tenían la sala de ensayo, en un edificio de casas destinadas para estudiantes que estaba medio venido a menos en Berkeley, en California. Berkeley, una zona de universitarios, una especie de La Plata, digamos, pero en California. Y estaban ahí en un sótano, en un edificio que estaba medio venido a menos, y ahí tenían su sala de ensayo, el lugar donde paraban después de las pequeñas giras que hacían con los discos anteriores, que eran giras en camioneta, en van, muy lejos todavía de los hoteles 5 estrellas, de los aviones, de las comodidades de una banda exitosa. Generalmente el lugar estaba bastante roñoso, cajas de pizza vacías tiradas por ahí, y un sillón, un sofá, en el cual Billy Joe hacía las más variadas actividades. Comía, dormía, fumaba porro y garchaba. Todo en el mismo sillón. Como corresponde. Como Dios lo quiso. Sí. Un sillón viejo. Y en el cual también Billy Joe empezó a pensar que algo le pasaba a él. Que dentro de su cabeza no estaba solamente el deseo de un niño de 22 años por triunfar en el mundo de la música, sino que había algunos problemas para resolver. Y un día, con esos problemas en mente, agarró su guitarra Fernández Stratocaster azul, la famosa de él. Voy a dejar correr el disco, después escucharemos Basket Case, más allá que la historia sea sobre Basket Case. Y compuso justamente esta canción, Basket Case. Después el disco se va a grabar en Fantasy Studios, en Berkeley justamente. Un estudio que había visto pasar a luminarias como Aerosmith y Creedence, entre otros muchos. Y con Rob Cavallo como productor. Y con un montón de drogas dando vueltas en el camino. Más que nada porro, pero alguna otra cosita también. Como corresponde. Como corresponde, como Dios lo quiso. Si uno escucha el disco, que es un disco muy hitero, estamos hablando de un disco que tiene Welcome to Paradise, que tiene She, que es la canción que estamos escuchando, When I Come Around, todos temazos, pero sin dudas Basket Case es el hit del disco. Pero como suele suceder también, la banda no consideraba que el tema fuera mejor que los demás, o que se destacara por encima del resto. De hecho, si hubieran sospechado que tenía potencial de hit, probablemente no lo hubieran grabado.
porque estaban en ese plan todavía de ser punks de verdad. Dentro de cierto estándar. Estamos hablando que no eran los UK Subs, ni The Clash, ni los Sex Pistols, ¿no? Sí. Pero bueno, dentro del circuito punk californiano todavía había ciertas reglas que marcaban el límite entre ser un careta o ser de verdad. Graban el disco, sale como corte Basket Case y no pasa nada. Prácticamente no pasa nada. Uno, si escuchara un disco hoy y tiene Basket Case, dice, esto es un hitazo, no puede fallar. Bueno, falló. A tal punto falló que prácticamente no llama la atención de nadie. Estamos hablando del lanzamiento original como single en 1994. Se clava en el puesto número 55 de el UK Chart en Inglaterra. Y el álbum llega al puesto 141 de Billboard. Nada. Que la de Woodstock en el Festival de Reading, en Inglaterra. Y ahora Green Day era la gran cosa de los dos lados del Atlántico. Pero no se trataba de una mera estrategia de marketing, sino que el tema escondía una historia atrás. Primero, era un tema corto, muy popero, muy ganchero, con un buen riff y con un estribillo imbatible. 3 acordes, tranquilito, pimba. Todas las bandas de covers del momento eran capaces de tocarlo, lo cual siempre hace que la canción siga creciendo. Y cuando estabas en el pico de la emoción de la canción, se terminaba. 3 minutos, como toda canción más, lo cual te dejaba caliente, tenían que escucharlo otra vez. Y la historia que escondía atrás era, sin embargo, bastante más oscura que lo que a simple vista parecía, ¿no? Porque parece un tema alegre, festivo. Pero resulta que Billie Joe Armstrong no la estaba pasando bien. De hecho, hay una parte de la letra que dice: "Sometimes I give myself the creeps, sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up, I think I'm cracking up. Alguna vez me asusto de mí mismo, alguna vez mi cabeza juega trucos conmigo, todo el tiempo se va sumando algo más y creo que estoy a punto de romperme". El concepto de esa alienación que vivía, si vos lees las letras del disco, es bastante alienante el clima. De un adolescente que no tiene a dónde ir, que no sabe de qué mierda va a vivir, que está apostando todo a esto, pero que también la cabeza le dice: hermano, si fracasás, cagaste, porque no hay salida. Tus viejos son un fracaso. Sí. Y formás parte de una sociedad en la que si no sos exitoso, sos un fracasado. No hay término medio, como la de Estados Unidos. Ese concepto de alienación, que parece muy común, digo, para una adolescencia estándar en cualquier lugar del mundo más o menos normal, era absolutamente personal para Billie Joe, que estaba en ese momento siendo víctima de ataques de pánico y de ansiedad cada vez más fuertes. Tan fuertes eran que en algunos momentos Billie Joe pensaba que se estaba volviendo loco. De hecho, dice él en una entrevista posterior, Basket Case es acerca de mis ataques de ansiedad y de sentir que me estoy por enloquecer por completo, que la voy a perder, que no tengo más manera de controlar mi cabeza. Muchas veces me pasaba que tenía desórdenes por ataques de pánico. Era algo constante en mi vida en ese momento. Y muchas veces llegué a pensar que iba a terminar internado en un asilo, que iba a terminar completamente loco. La única manera de saber qué mierda estaba pasando era escribir una canción al respecto. Fue muchos años después que me di cuenta que tenía un trastorno con producto de los ataques de pánico, o que producían los ataques de pánico, y decidí hacerme cargo de eso. Pero la solución que encontró el chabón era una canción. Claro. Aparte, Basket Case, yo no sé si hace referencia a la película. No, Basket Case es una manera de referirse a un loco. Basket Case es el loco. Claro. Es como nosotros decimos un chiflado. Un Basket Case es un caso de limado, digamos, que no tiene arreglo. En la película Basket Case era un tipo que tenía un hermano deforme dentro de una canasta que le mandaba mensajes telepáticos y lo enloquecía todo el tiempo. No, es un término para referirse a alguien que está loco. Claro. Es como un, ¿Qué? Como acá. una jerga. Un chapa. Sí, un chapa, un chiflado, un limado, un quemado. Claro. Bien.
Es un término, digamos, del slang. Otra cosa que escondía la letra y que en su momento generó bastante discusión entre los fans, hay una estrofa donde Billy Joe Armstrong invierte los géneros de las personas a las que se está refiriendo. Lo que llevó a mucha gente a especular con que era bisexual. Como Cuchi. La frase que dice I went down to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me down. Dice, fui a un psicólogo para que analice mis sueños y ella dice que es la falta de sexo la que me está tirando abajo. Después la canción sigue y dice, entonces fui con una puta y él dijo que mi vida es un embole y que me deje de llorar porque eso es lo que la está tirando abajo. Claro. Ese juego de palabras tonto, si se quiere, o provocador, hizo que se genere una especulación con que el chabón era bisexual. Con lo cual ya te demostraba que la canción había llegado a ser analizada por un montón de gente. Después él le quita un poco de peso a esa parte de la letra y dice, yo escribo un montón de canciones y de letras desde la perspectiva de la primera persona, pero no significa que sean sobre mí. Claro. A veces... El viejo tema de confundir al narrador sí, con... exactamente. Claro. Como tu historia. Claro. A veces me gusta escribir mierda sobre mí mismo y a veces me gusta escribir mierda sobre otros, dijo Billy Joe en otra entrevista. La cuestión es que el tema, después de esas presentaciones y después del empujón de MTV, se convierte en un hitazo. El disco vende platino, o sea, boom, explota por todos lados. La compañía discográfica dándole palmadas en el hombro a los miembros de la banda. Y ahí es cuando Billy Joe empieza a ver que el boomerang empieza a dar la vuelta. Como todo éxito, cuando empiezas a subir, los que quedaron relegados, que hasta hace poco eran tus compañeros, o los envidiosos, te empiezan a tirar piedra para bajarte. De hecho, hasta la salida de Dookie, hasta la explosión de Basket Case, Green Day era una banda modesta en cuanto al éxito. No tenía una gran base de seguidores. Y hasta ese momento seguían los dogmas del punk, de hacelo vos mismo, ser fiel a tus raíces, no te comas el verso del éxito, sé de verdad. Incluso seguían tocando en el mismo lugar en el que habían tocado por primera vez o cuando estaban haciendo sus primeras armas, que era un lugar que se llama The Gilman Street Project, en Berkeley, California, en su lugar. Seguían tocando ahí aún con 2 discos editados. Claro, Dookie los lleva a tocar en arenas, sí, los estadios cerrados famosos de Estados Unidos, donde había gente de todo tipo, algunos fans de la vieja época y otros que iban a escabiarse una birra, a escuchar Basket Case y después iban a la mierda. Era así. De hecho, Trey Cool, el baterista, dice, cuando salió, perdimos el control sobre a quién le gustaba nuestra música. Teníamos, de pronto, nos encontrábamos con un montón de Marines diciendo, boludo, sí, vos sos mi banda favorita. Y nosotros no teníamos ningún control sobre eso. No éramos una banda creada para que le guste a los Marines. Claro. Pero ya no había control. Así que decíamos, bueno, sí, buenísimo, lo que sea. Ya fue. Empezamos a tocar en lugares mucho más grandes. Tanto en Estados Unidos como en Europa, estos estadios cerrados. Y de pronto todo se volvió un poco más impersonal. De pronto era, bueno, sí, toquemos Basket Case otra vez. Porque si no, la gente vino para eso. Obviamente que al crecer el público también crecen las audiencias. Los fans acérrimos del punk se empiezan a despegar. Y esos mismos fans empiezan a tirarle en contra de la banda. Empiezan a hablar pestes de la banda. Empiezan a decir que se vendieron porque dejaron el sello Lookout Records, que era un sello chico con el que habían editado los primeros 2 discos, y se pasan a Reprise en 1993, con el que editan Dookie. Y los acusaban de decir, bueno, de pronto ahora tenés un tema hiper pegadizo y sos un careta que tocas en estadio. ¿Dónde está el punk? Qué estupidez, ¿no? Bueno, pero viste cómo es Sí, el fan, sí. O el talibán. Claro. Ahora viene mucha gente, no vengo más. Exactamente. ¿Qué ha pasado? Digo, pasaba en Estados Unidos, pasaba acá, con miles de bandas. Sí, sí. Los fanzines, que estaban de moda en esa época, sobre todo en la zona de Berkeley, donde ellos eran, empiezan a escribir en contra de Green Day. Empiezan a escribir sobre todo en contra de Billy Joe Armstrong, por acusarlo de ser un careta. Y hasta incluso las paredes empiezan a hablar mal de
Billy Joe, y en un baño de un pub famoso de esa zona se empiezan a ver pintadas de Billy Joe debe morir. ¿En serio? Hasta ese punto llegó. Entonces, la cabecita de Billy Joe, que venía atada con alfileres, empieza a ver ese yin y yang, ¿no? De el mainstream y el éxito de MTV, ser de pronto millonario y tocar en un montón de estadios, cumplir el sueño de todo músico, y también la histeria, el enojo del underground y la violencia verbal por haber hecho una canción pegadiza. Al mismo tiempo también la banda empieza a despegarse de eso, trata de no quedar encasillada en ser la banda de Basket Case. Automáticamente Billy Joe empieza a decir en las entrevistas: no vamos a volver a escribir un Basket Case, no quiero sacar un disco con 12 Basket Case porque creo que Green Day está para mucho más. Un año después, en el 95, sale Insomniac, que si vos lo escuchas es un disco completamente distinto a Dookie, menos festivo, más oscuro, un poquito más enroscado. No era Dream Theater, claramente, ni Yes, pero para los estándares que venía Green Day en ese momento, era un disco más oscuro, menos hitero, más entrecortado en los ritmos. Un disco también compuesto bajo la influencia de el speed, y no estoy hablando de las latitas negras, sino de ciertas drogas duras que la banda había empezado a componer. Y el mensaje también era: bueno, la fiesta se terminó, somos bastante más oscuros que esto. Empieza cierto zigzag en la carrera de Green Day hasta llegar a American Idiot, donde vuelven a ser una banda recontra mil mainstream. Nunca habían dejado de ser una banda mainstream, pero sí una banda que se demuestra capaz de componer un discazo otra vez, y de haber sobrevivido al éxito de Dookie. Y ahí es como que ese disco, American Idiot, vuelve a arrastrar a Basket Case a otro lugar, al decir: bueno, ya no tenemos vergüenza o la carga de tener que tocar este hit todos los días porque es lo que la gente espera. Hay otros hits que la gente espera, hay otro disco que la gente está esperando ver, y Basket Case empieza a ocupar otro lugar dentro del setlist, y es como que la banda se termina amigando con esa canción que un día Billy Joe Armstrong, en ese sillón que usaba para comer, para garchar, para drogarse y para dormir, y cuando la cabeza le estaba por explotar, dijo: me parece que esto tiene que salir a la luz a través de una canción. Esa canción, que es del año 1994, se llama Basket Case, y es la que vamos a escuchar ahora.